Capítulo 12. Deslumbramiento escolar. El Instituto Bíblico de La Puente, California, es pequeño y sin pretensiones. Está situado en un pequeño terreno a corta distancia del pueblo. La mayoría de los 70 estudiantes matriculados allí hablaban español y la mayoría proviene de modesta circunstancia. Steven Morales y yo llegamos de Nueva York por avión. El instituto era muy diferente a lo que yo había experimentado. Las reglas eran muy estrictas y el horario muy disciplinado. Todos estaban muy regimentados con clases todos los días, excepto el domingo y el lunes. La mayoría de los estudiantes vivía en dormitorios estilo cuartel en los mismos predios del plantel. Pasaron varios meses antes de que yo pudiese acostumbrarme al instituto. Siempre había hecho lo que quería, pero en el instituto todo se hacía al son de una campana desde la hora de levantarnos hasta las 6 a.m. Siempre había hecho lo que quería, pero en el instituto todo se hacía al son de una campana, desde la hora de levantarnos a las 6 a.m. hasta que se apagaban las luces a las 9:30 p.m. No teníamos tiempo libre casi nunca, teníamos que pasar más de 2 horas diarias orando, además de las 6 horas de clase. Para mí el problema principal era no tener muchachas con quienes hablar. Estaba prohibido estrictamente y la única oportunidad de hablar con ellas era durante los momentos hurtados antes y después de las clases o cuando estábamos lavando los platos durante el tiempo que teníamos que trabajar en la cocina. Sin embargo, la intención de la escuela era enseñar disciplina y obediencia, y a pesar de que esto era muy difícil para mí, constituía exactamente el tipo de entrenamiento que necesitaba. Menos disciplina me hubiera dado demasiada libertad. Teníamos bastante que comer, pero la comida no era apetitosa. Regularmente el desayuno consistía de una mezcla de harina caliente y pan tostado, pero una vez por semana nos daban un huevo. Sin embargo, esta clase de régimen alimenticio era una parte integral de nuestro entrenamiento, puesto que la mayoría de nosotros íbamos a ser ministros de habla española en las secciones pobres de la nación y nos veríamos obligados a vivir con muy poco. Los profesores tenían mucha paciencia conmigo, no sabía cómo comportarme y sentía profundamente mi inseguridad. Trataba de disimularlo haciendo travesuras y alardeándome. Recuerdo una mañana durante el tercer mes del curso estábamos de pie mientras el profesor decía una larga oración para abrir la clase. Yo había estado observando a una bella muchacha mexicana de pelo negro muy piadosa frente a mí por algunas semanas, pero no había podido atraer su atención. Durante la oración moví silenciosamente su silla hacia un lado, pensando que esta vez me notaría. Pronunciado el amén, todos nos sentamos. Ella me notó bien, dio una vuelta de su posición embarazosa en el suelo y me fijó sus ojos que chispeaban fuego. Yo reía más no poder al inclinarme para ayudarla a pararse. Me miró fijamente y se levantó sin ayuda. No dijo palabra y por alguna razón ya no parecía cómica. Al mover su silla una vez más en posición, deliberadamente me pegó un puntapié en la espinilla. No creo que nada me haya dolido tanto jamás. Toda la clase se reía. Al fin pude dominarme y la miré. Me miraba con ojos chispeantes que podía perforar un tanque blindado. Yo me sonreí débilmente, pero sentí que iba a vomitar. Ella dio vuelta y se mantuvo rígida en la silla mirando hacia el profesor. El profesor se limpió la garganta y dijo: ya que hemos terminado la invocación matinal, comenzaremos. El señor Cruz será el primero en comenzar esta mañana. Señor Cruz, dijo, ¿ha preparado la lección? No es cierto. Traté de decir algo, pero la pierna me dolía tanto que no podía hablar. Señor Cruz, usted sabe el castigo por no haber preparado la lección. Sé que tiene una gran dificultad con el lenguaje y que no ha disciplinado la mente a pensar en términos académicos. Todos tratamos de tener paciencia, pero si usted no presta su cooperación no tendré más alternativa que darle 0 y suspenderle de este curso. Una vez más le pregunto, ¿tiene preparado el material? Asentí con la cabeza y me puse frente a la clase. Miré hacia la linda muchacha de los ojos negros. Ella sonrió dulcemente y abrió su cuaderno para que yo viese página tras página escrita con nitidez, lo relacionado a la misma materia que yo debía explicar. Eché una mirada al profesor y dije, con permiso. Salí corriendo del salón hacia el dormitorio. Había quedado en ridículo. Creía que podía hacerme listo y que todo el mundo se reiría como en las pandillas, pero esta gente era diferente. Me toleraban porque tenían compasión de mí. Yo era un individuo mal adaptado al ambiente, un proscrito. Me senté al borde de la cama y escribí una larga carta a David Wilkerson. Le dije que me era muy difícil aquí y que me había equivocado en venir.
Sentía haberle fallado, pero temía que iba a avergonzarle si me quedaba en el instituto. Le pedí que me enviara un boleto para el viaje a Nueva York. Puse una estampilla de entrega inmediata y la dirigí a la casa de Wilkerson, en Pensilvania. Su respuesta llegó una semana más tarde. Con anhelo abrí desgarrando el sobre para encontrar una breve nota. Querido Nicky, me alegra saber que estás teniendo tanto éxito. Ama a Dios y huye de Satanás. Siento no tener dinero en este momento. Te escribiré más tarde cuando tengamos dinero. Tu amigo David. Me puse enfermo, irritado y frustrado. Escribí una carta de urgencia al señor Delgado. Sabía que él tenía dinero, pero temía decirle que tenía dificultades en la escuela. Le dije que mi familia en Puerto Rico necesitaba dinero y que yo tenía que regresar a Nueva York para encontrar trabajo y ayudarles. No había oído de mi familia desde hacía un año, pero esto parecía ser el único cuento que me podía creer. Una semana más tarde recibí una carta de urgencia del señor Delgado. Querido Nicky, mucho gusto en recibir tu carta. He enviado dinero a tu familia para que tú puedas quedarte en la escuela. Dios te bendiga. Aquella noche fui a hablar con el decano López, le relaté mis problemas, me rebelaba contra toda autoridad. El día anterior me tocó limpiar la sala de conferencias, pero yo arrojé el limpiador al suelo y les dije que había venido a California para estudiar y no para trabajar como esclavo. Todavía caminaba como caminan los miembros de las pandillas. Sabía que no debía pensar como el viejo Nicky, pero no podía evitarlo. Cuando los otros en el dormitorio trataban de orar por mí, me alejaba de ellos y les decía que eran demasiado buenos para mí. Sentado en su pequeña oficina, lloraba amargamente y pedía auxilio gritando. El decano López era un hombre pequeño de tez bruñida. Escuchó y asintió con la cabeza. Al fin alargó la mano para tomar su Biblia, muy usada, de debajo de un montón de exámenes todavía sin calificar. Nicky, usted tiene que conocer mejor al Espíritu Santo. Está salvado y desea seguir a Jesús, pero no alcanzará victoria verdadera en la vida hasta no recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Seguí escuchando mientras el decano López me hablaba con su Biblia abierta de la victoria maravillosa que podía tener si recibía el Espíritu Santo. En el capítulo primero de los Hechos dijo, los apóstoles se encontraban en su situación. Nicky, habían sido salvados pero no tenían poder interno. Dependían de la presencia física de la persona de Jesucristo para darles poder. Mientras estaban cerca de Él estaban llenos de poder, pero cuando no estaban con Él no tenían poder alguno. Solo una vez en los evangelios encontramos la historia de cómo Jesús sanó a alguien sin estar en su presencia. Esto fue en el caso del criado del centurión. Pero aún entonces el centurión tuvo que venir a Jesús para que fuese cumplida su fe. Está escrito en el libro de San Mateo que Jesús nombró a los 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para echarlos fuera y para curar toda clase de enfermedad, pero aún con su comisión no tenía todavía el poder necesario para perseverar. Se encuentra la evidencia de esto más adelante en el mismo libro cuando un hombre trajo a su hijo a Jesús para curarlo, diciendo que lo había llevado a los discípulos y que no tenían el poder de sanarle. Escuchaba atentamente mientras que los dedos del decano manejaban expertamente las páginas de la Biblia bien usada. Era el lugar llamado Getsemaní. Jesús se apartó de sus discípulos para orar. Tan pronto como estaba fuera de su vista quedaban impotentes. Les había pedido mantenerse despierto y estar a la espera de los soldados, pero en vez de eso se durmieron. Pues ese soy yo, sé lo que quiere que haga, pero no tengo poder para hacerlo. Lo amo y deseo servirle, pero no tengo el poder. El decano continuaba hablando y acariciando su Biblia con las manos como si tocase la punta de los dedos de un amado y viejo amigo. Los ojos lagrimosos le brillaban mientras hablaba de su amado Señor. Tú recuerdas más tarde aquella misma noche cuando San Pedro estaba de pie fuera del palacio cuando se llevaron a su señor, perdió su poder, se hizo un cobarde espiritual y aquella noche una criada le acusó e hizo que San Pedro maldijera a su Salvador y dijera que jamás lo había conocido. El señor López suspiró y lágrimas enormes se formaron en sus ojos y cayeron sobre las páginas amarillas de la Biblia abierta. Oh, Nicky, es tan parecido a todos nosotros. Qué trágico y terrible fue que en su hora de necesidad se encontró solo. Si Dios me hubiese permitido estar allí para apoyar, morir con él. Sin embargo, Nicky, temo que hubiese hecho lo mismo que San Pedro, porque el Espíritu Santo todavía no había venido y contando con mi propia fuerza, yo también hubiera abandonado. Tuvo que dejar de hablar al ahogársele la voz, sacó el pañuelo del bolsillo y se sonó ruidosamente las narices. Abrió su Biblia en los Hechos y continuó. Nicky, ¿recuerdas lo que pasó después de la crucifixión? Sacudí la cabeza. Sabía poco acerca de la Biblia.
Todos los discípulos se rindieron, eso es lo que sucedió. Dijeron que todo se había acabado y que iban a regresar a sus barcas de pesca. El único poder que tenían venía de la presencia física de Jesús en quien vivía el Espíritu de Dios. Pero después de la resurrección, Jesús mandó a sus discípulos regresar a Jerusalén y esperar hasta recibir un poder nuevo, el poder prometido del Espíritu Santo. La última promesa que Jesús dio a sus discípulos era que recibirían poder. Mira aquí, en los Hechos capítulo 1 y versículo 8, abrió la Biblia sobre la mesa para que yo la leyese con él. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo más recóndito de la tierra. ¿Ves, Nicky? Esto no es un mandamiento a ir a testificar, es una promesa de recibir poder. Y cuando los apóstoles recibieron el poder no pudieron menos que hacerse testigos. Recibieron el poder en el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu había regresado del cielo de una manera poderosa y magnífica y había llenado a cada uno de aquellos apóstoles con el mismo poder que había llenado a Jesús. Me retorcí en la silla. Si estaba enviando su Espíritu, pregunté, ¿por qué no me lo ha enviado a mí? Ah, sí, te lo ha enviado, contestó el decano, una vez más de pie caminando de un lado a otro frente al pequeño escritorio. Lo ha enviado, pero tú no lo has recibido todavía. ¿Enviado? ¿Recibido? ¿Cuál es la diferencia? Tu vida aquella noche en la arena San Nicolás. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien te acusó de tus pecados. Fue el Espíritu Santo quien te dio el poder de recibir a Jesús como Señor. Fue el Espíritu Santo quien te abrió las puertas para que vinieses a este instituto, pero tú no le has dejado que te llene completamente. ¿Cómo hago esto?, pregunté con sinceridad. He tratado de purificar mi vida al abandonar todos mis pecados. He ayunado y he orado, pero no ha ocurrido nada. Sonrió. No es algo que tú haces, Nicky, se recibe nada más. Moví la cabeza, todavía no comprendía. El decano López tomó su Biblia de nuevo y la abrió expertamente en el libro de los Hechos. Permíteme decirte de un hombre llamado Saulo. Iba a una gran refriega en Damasco y fue derribado por el Espíritu de Cristo. 3 días más tarde fue bautizado con el Espíritu Santo y comenzó a predicar. En aquella ocasión el poder vino por la imposición de manos. ¿Es así como lo recibo yo?, pregunté. ¿Hay alguien que pueda poner las manos sobre mí para que yo reciba el Espíritu Santo? Es posible que venga así, dijo el decano López, o puedes recibirlo estando completamente solo, pero una vez que ocurra tu vida no será la misma. Pausó y mirándome fijamente a los ojos dijo, el mundo necesita tu voz, Nicky. Hay centenares de miles de jóvenes en todas partes de los Estados Unidos que viven todavía donde tú vivías y de la misma manera están atrapados en las garras del temor, del odio y del pecado. Necesitan una voz profética fuerte que se levante en los barrios bajos y los guetos para mostrarles a Cristo que es el camino de escape de su miseria. No escucharán a los predicadores elocuentes de hoy día, no escucharán a los maestros de los seminarios e institutos bíblicos, no escucharán a los trabajadores sociales, no escucharán a los evangelistas profesionales, no asistirán a las iglesias grandes y aunque lo hiciesen no serían bienvenidos. Necesitan su propio profeta, de su propio rango, Nicky, y desde esta hora ruego que tú seas ese profeta. Tú hablas su lengua, has vivido donde ellos viven, eres como ellos, has odiado como ellos odian, has temido como ellos temen, y ahora Dios ha tocado tu vida y te ha llamado de la cuneta para que puedas llamar a otros a seguir el camino de Jesús, del camino de la cruz. Hubo un silencio largo y sagrado. Le oí hablar de nuevo. Nicky, ¿quieres que yo ore para que recibas el Espíritu Santo? Pensé un largo rato, luego contesté, no creo que esto es algo que deba recibir yo solo. Si voy a perseverar solo, entonces debo recibirlo solo. Él me llenará cuando Él esté listo para que yo esté listo ahora. El decano López miró hacia el suelo y sonrió. Eres sabio, Nicky. Estas palabras pudieron venir solo del Espíritu de Dios. Se acerca rápidamente la hora cuando tu vida cambiará por completo. Oraré por ti mientras tú oras por mí mismo. Eché una mirada al reloj de la pared. Había estado con él 4 horas. Eran las 2 de la mañana. Las 5 noches siguientes las pasé en oración agonizante en la capilla. Pasaban los días muy ocupados en mis clases, pero de noche iba a la capilla para implorar que Dios me bautizara con su Espíritu Santo. No sabía orar excepto en voz alta y elevaba la voz cada vez más. Me arrodillaba ante el altar gritando a Dios, bautízame, bautízame, bautízame.
pero no ocurría nada. Era como si la capilla fuese una caja sin salida y mis oraciones no podían ascender al cielo. Noche tras noche iba a la capilla, me arrodillaba y pegaba a la barbilla del altar con el puño, gritando: «Bautízame, Dios, por favor, bautízame para que pueda recibir el poder de Jesús». Trataba aún de pronunciar algunas palabras en una lengua desconocida, pero no sucedía. El viernes por la noche, después de una semana de orar sin resultados, 4 o 5 horas de cada noche, estuve a punto de quebrantarme bajo la tensión. A medianoche salí de la capilla y caminaba despacio a través del campo cuando oí a un hombre que gritaba detrás de la escuela. Doblé la esquina con ímpetu y me encontré cara a cara con Roberto, un ex adicto de las drogas. Roberto, Roberto, ¿qué pasa?». Levantó los brazos al aire gritando: «Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios». «¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan contento?». «He sido bautizado con el Espíritu Santo esta noche hace unos pocos minutos. Estaba orando cuando Dios tocó mi vida y me llenó de gozo y felicidad. No puedo detenerme, tengo que ir, tengo que informar a todo el mundo. Alabado sea Dios, Nicky, alabado sea su nombre maravilloso». Me dejó y corrió a través del camino saltando al aire y gritando: «Aleluya, alabado sea Dios». Espera un momento», grité tras él. «Roberto, Roberto, ¿dónde recibiste el bautismo? ¿Dónde estabas cuando sucedió?». Volvió sin aliento y señaló al instituto. «En la sala de clase, en la sala grande de clase. Estaba al frente de rodillas cuando me llenó de fuego. Aleluya, alabado sea Dios». No esperé más, partí corriendo locamente a través del campo hacia la sala de clase. Si tocó a Roberto, quizá esté todavía allí y me toque a mí también. Patiné por la puerta del edificio y fui corriendo por el corredor a la sala grande de la clase. Me paré de golpe en la puerta y miré adentro. Estaba oscuro y quieto. Despacio entre la sala vacía oscura y avancé a tientas entre las sillas y los pupitres hasta el frente. Me arrodillé al lado del pupitre donde la linda muchacha de los ojos negros se había caído al suelo con tanta vergüenza cuando la saqué la silla. No tenía tiempo para reconstruir los sucesos en mi mente cuando uní las manos al estilo tradicional y levanté la cara al techo. Entonces, en voz alta grité: «Dios, soy yo, Nicky, yo también estoy aquí, bautízame». Esperé expectante, no sucedió nada. Quizás no hablo a la persona apropiada, pensé. Trataré de nuevo. «Jesús», grité en voz alta, «soy yo, Nicky Cruz, aquí abajo en la sala de clases en La Puente, esperando ser bautizado en tu espíritu. Permíteme recibir el bautismo». La esperanza era tan fuerte que casi me levantó del suelo. Tenía la boca abierta y lista para hablar en lenguas. Tenía las piernas tensas, listas para correr y saltar como Roberto, pero no sucedió nada. Silencio, el suelo se hizo duro y las rodillas comenzaron a dolerme. Lentamente me puse de pie y desanimado volví caminando a través del campo oscuro a mi dormitorio. Había en el aire nocturno la fragancia de los jazmines que florecen de noche. La hierba bajo mis pies estaba mojada del rocío temprano. En los arbustos oí el silbido solitario de un pájaro y en la distancia oí el rugido profundo de un motor diésel que avanzaba del valle con su carga. La luna se deslizó detrás de una nube oscura como una dama seductora retirándose dentro de su apartamento y cerrando la puerta. La fragancia de los jazmines y las gardenias iba y venía en el fresco aire nocturno y las luces de la calle pestañeaban cuando el viento balanceaba las frondas de las palmas a través de los rayos de luz. Yo me encontraba solo en el paraíso de Dios. Entré silenciosamente en el dormitorio, fui a tientas a mi cama, me acosté en mi lecho con las manos bajo la cabeza y miraba fijamente en la oscuridad. Podía oír la respiración suave de los demás muchachos. «Dios», dije entre sollozos, y sentí las lágrimas calientes formarse en mis ojos y correr por mis orejas y sobre la almohada. «Hace una semana que estoy pidiendo y me has abandonado. Soy malo. Sé por qué no me has llenado. No soy lo suficientemente bueno. Me comporto como un asno enfrente de las demás personas. No sé aún cómo usar el cuchillo y el tenedor. No puedo leer bien y no puedo pensar con bastante rapidez para ir al mismo paso que los demás. Lo único que conozco es la pandilla. Estoy completamente fuera de ambiente aquí y estoy sucio y lleno de pecado. Deseo ser bueno, pero no puedo serlo sin tu espíritu y no quieres dármelo porque no soy bastante bueno». La imagen del viejo cuarto número 54 de Fitz Green Place pasó por mi mente como un relámpago y me estremecí incontrolablemente. «No deseo regresar, Dios, pero no puedo triunfar aquí. Todos los muchachos y las muchachas son muy piadosas y santos, mientras que yo soy muy sucio y lleno de pecado. Sé cuando estoy fuera de ambiente. Voy a regresar mañana». Di vuelta y caí en un sueño intranquilo. Al día siguiente, después de la clase, volví al dormitorio para hacer la maleta. Decidí salir secretamente del campo y emprender el largo viaje a Nueva York, pidiendo que me llevaran los automóviles que pasaran.
Era inútil quedarme. Esa tarde, mientras estaba pensado, sentado en mi cama, me interrumpió uno de los estudiantes que vivía fuera del campo. Ah, Nicky, precisamente la persona que yo deseaba ver. Yo pensé, y tú eres precisamente la persona que yo no deseaba ver. Nicky, siguió con un tono de alegría, vamos a tener un servicio y un estudio de la Biblia en la pequeña misión de Guava Boulevard. Quiero que me acompañes. Sacudí la cabeza. Esta noche no, Jane. Estoy fatigado y tengo que estudiar mucho. Invita a uno de los otros muchachos. Pero no hay más muchachos por aquí, dijo al darme una palmada en la espalda. Y además el espíritu me ha dicho que viniera por ti. ¿El espíritu, eh? Pues bien. El espíritu me ha dicho que me quede aquí y descanse, puesto que he estado muy ocupado hablando con él toda la noche. Ahora vete y déjame descansar. Me acosté y le volví la espalda. No me iré si no me acompañas, dijo obstinadamente y se sentó al pie de mi cama y cruzó las piernas. Estaba enojado, este tipo estaba loco, no podía comprender que no deseaba acompañarle. Muy bien, dije suspirando, te acompañaré, pero no te sorprendas si me duermo durante el servicio. Vamos, dijo Jane jubiloso, y jalándome por el brazo, ya es tarde y debo predicar. Había decidido acompañarle, y salí secretamente después del servicio y partir del pueblo en algún automóvil que me llevara. Me metí el cepillo de dientes y algunas otras cosas necesarias en el bolsillo y decidí dejar al resto. No valía mucho de todas maneras. Llegamos a la pequeña misión a eso de las 7:30 de la noche. Era un edificio de adobe con estuco adentro. Los rústicos bancos hechos de tablas de madera estaban llenos de mexicanos sencillos y sinceros. Al menos estoy entre personas buenas, pensé, pero aún estas personas son mejores que yo. Al menos están aquí porque así lo desean. Yo estoy aquí por la fuerza. Jen predicó unos 15 minutos y después invitó a las personas a acercarse al altar. Yo estaba sentado en la última fila al lado de un anciano de cabello gris y que olía fuertemente a sudor. Su ropa estaba atizada como si viniese de una de las haciendas y no se había lavado. Mientras que Jen oraba, el viejo a mi lado comenzó a llorar. Jesús, 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 susurraba repetidas veces. Gracias a Jesús, oh gracias Jesús. Algo se movió en mi alma, era como si alguien hubiese abierto un grifo poco a poco, entonces comencé a llenarme. Gracias Jesús, oraba el viejo peón a mi lado. Gracias, oh Dios, dijo sollozando. Oh Jesús, Jesús. Apretaba los dientes y trataba de contenerme, pero el dique se había roto y fui por el pasillo hacia el frente tropezando y bamboleándome hasta caer ante la barandilla cruda y astillada del altar, llorando sin poder contenerme. Sentí la mano de Jin sobre mi cabeza. Nicky, apenas pude oír las palabras por encima de mis sollozos. Nicky, Dios no iba a permitirte escapar esta noche. Su espíritu vino a mí hace una hora y me envió a tu dormitorio para traerte a este servicio. Yo sabía que ibas a fugarte, me envió a detenerte. ¿Cómo lo sabía? Nadie lo sabía, nadie excepto Dios. Dios me envió a ti, Nicky. Todos los muchachos y los profesores han estado orando por ti en la escuela. Creemos que Dios ha puesto su mano sobre ti de una manera maravillosa y admirable. Creemos que Él está a punto de moverte hacia un ministerio grande e imponente. Te amamos, te amamos, te amamos. Las lágrimas me corrían como ríos. Deseaba hablar, pero no podía. Le sentí dar un paso por encima de la barandilla despintada del altar, poner su brazo alrededor de mis hombros y arrodillarse a mi lado. ¿Quieres que ore por ti, Nicky? ¿Quieres que Cristo te bautice con su Espíritu Santo? Traté de contestar, pero el llanto aumentó. Asentí con la cabeza e hice unos sonidos extraños que él interpretó como una respuesta afirmativa. No me di cuenta de su oración, aún no sé si oró o no. De repente abrí la boca y salieron los sonidos más bellos que jamás yo había oído. Sentí desde adentro una magnífica limpieza como si el cuerpo hubiera sido purificado de pies a cabezas. El lenguaje con que alababa a Dios no era en inglés ni en español, era una lengua desconocida. No tenía ninguna idea de lo que decía, pero sabía que eran alabanzas al Dios Santísimo en palabras que yo nunca podría formar. El tiempo no tenía significado y la dureza de las tablas ásperas de 2 pulgadas de ancho en las que estaba arrodillado no parecía importar. Alababa a Dios de la manera que siempre había deseado y no iba a parar nunca. Parecía como si Jen hubiese puesto su mano sobre mi hombro solamente unos momentos antes. Nicky, es la hora de irnos, tenemos que volver al instituto. No, esto es bueno, me oí decir, déjame quedarme aquí para siempre. Nicky, insistió, tenemos que irnos. Puedes terminar cuando volvamos, pero tenemos que regresar al instituto. Alcé los ojos, la iglesia estaba vacía excepto por nosotros dos. ¿Dónde está todo el mundo? Hombre, son las 11 de la noche, se han ido hace más de una hora. ¿Quieres decir que yo he estado orando 2 horas? No podía creerlo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, grité mientras corríamos hacia el coche. Jane me dejó frente al dormitorio y se alejó en el automóvil.
Entré corriendo y encendí la luz. Cantaba: Santo, 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 Señor Omnipotente, en voz alta. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Comenzaron a gritar: apaga esa luz, ¿qué clase de loco eres? Apaga la luz. Silencio, grité. Esta noche estoy celebrando, no saben lo que ha sucedido, pero yo sí. Y esta noche canto. Grande gozo hay en mi alma hoy. Una andanada de almohadas vino hacia mí de todas partes del cuarto. Apaga la luz. Pero yo sabía que se había encendido en mi alma una luz que no se apagaría nunca, resplandecería para siempre. Aquella noche soñé de nuevo, por primera vez después de ser salvado. En mi sueño estaba de pie en la cima de la colina cerca de las piedras en Puerto Rico, donde había estado muchas veces antes en mis pandillas. Mirando hacia el cielo vi la forma familiar de un pájaro. Me estremecí, traté de despertarme. Oh Dios, no permitas que empiece de nuevo, por favor. Pero el pájaro se acercó. Esta vez no era un pájaro sin piernas ni un pichón. Era una paloma blanca que se posaba mansamente sobre mi cabeza. El sueño se borró gradualmente y volví a dormir profundamente y con satisfacción.